Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecchini. ¿Qué es el diablo? ¿Quién es? ¿Cómo es? Claro, nosotros sabemos por la teología, porque desde el punto de vista científico, en el mundo no hay ninguna huella del diablo, ¿no? No es que camina por las calles, ni se deja fotografiar, ni se aparece, digamos, en un bar tomando un café con leche a la mañana. Es decir, el diablo es un ente espiritual. Dios creó al comienzo de todo los seres espirituales que están por encima del hombre como naturaleza. Como naturaleza, el ser humano es un ser inferior al ángel. Dios creó ángeles. Ahora, una parte de esos ángeles resolvió ponerse en pica con Dios. Ahora, ¿por qué se pusieron en pica con Dios? Bueno, eso es muy difícil de explicar aún teológicamente. Sabemos que el diablo se revela, quiere ser como Dios, quiere suplantarlo a Dios, y entonces parece que hay como una especie de batalla, ¿no es cierto?, al comienzo de la creación, entre los ángeles fieles a Dios, Miguel Arcángel, que era el ángel fiel, y Luzbel, o Lucifer, que era el más perfecto de estas criaturas angélicas, que perdió su condición de amigo de Dios, pero no perdió su condición de ángel. Es decir, que las cualidades que tiene él como ángel, es decir, de interpretación de la verdad, de capacidad de entender y demás, su inteligencia angélica y su poder angélico no se ha visto menoscabado por haberse apartado de Dios. Lo que él perdió, que eso no es poca cosa, es la amistad con Dios y la presencia de él el día de mañana en el paraíso, donde estarán los ángeles y los hombres que han alcanzado la salvación. ¿Y qué lo hace tan poderoso? Y la misma naturaleza angélica. Él es poderoso porque es ángel, ¿no? Cuando Dios lo creó al principio de todo, lo creó con todas esas potencias que él sigue todavía desenvolviendo. Lo que pasa es que en el pensamiento de Dios no estaba que el ángel se volviera un demonio de tiniebla, sino que permaneciese como ángel de luz hasta el final de la prueba. ¿En qué consistió la prueba? Tampoco la teología católica lo puede dilucidar con claridad, porque acá nosotros nos movemos como teólogos en un campo harto misterioso, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de cosas que sucedieron antes de la creación del hombre. Así que no es nada sencillo tampoco explicar cómo fue el pecado. ¿Qué es un exorcismo, padre? Bueno, un exorcismo es una oración preparada por la Iglesia, pero muy antigua, no es de ahora, por la cual la Iglesia, con el poder que le da Jesucristo, conjura a los demonios a que se retiren y abandonen definitivamente a esta persona que ha sido despóticamente poseída por él. Quiere decir que es una ceremonia religiosa, no es un sacramento como la Eucaristía o la confirmación o el bautismo, sino que es un sacramental, como puede ser la bendición de un coche o de una casa, ¿no? Sacramental es un rito religioso inferior al sacramento. Por lo tanto, no tiene la misma validez ni el mismo nivel, digamos. Así que no hay que dar tampoco demasiada importancia. El exorcismo se hace solamente cuando realmente hay necesidad. Pero hay mucha gente que se confunde y cree que porque las cosas le van mal, o porque hubo una ruptura de pareja, o porque la hija no consigue novio, y entonces le han hecho un maleficio y entonces... Que nos había quedado pendiente estas cuestiones de las distintas maneras que tiene o modos que tiene la maldad de tomar o de poseer un determinado espacio o una persona, un lugar. ¿Qué es esto de la infectación del lugar? La infectación. ¿Sería la casa embrujada? Por ejemplo, eso podría ser. Es decir, el demonio ha estado llamado a un lugar particular porque han hecho ritos satánicos, porque han hecho ritos de umbanda, o han hecho ritos espiritistas, o vaya a saber qué, o han cometido crímenes así rituales para favorecer al diablo y perjudicar al hombre, y entonces queda como una especie de maldad en ese lugar. Entonces la casa se sienten ruidos, se sienten que se abren las puertas, o sube alguien por la escalera, uno abre la puerta para ver quién subió y no hay nadie, o se encienden los electrodomésticos y uno no encuentra a nadie, es decir, no encuentra a nadie que encendió la televisión, o encendió el centro musical, o encendió la radio, y tiene que ir a apagarlo de noche, ¿no? Especialmente después que se apagan las luces para dormir, la gente se siente torturada por todo eso. Lo que hay que hacer es llamar al sacerdote católico, apostólico, romano, ¿se entiende?, para que bendiga ese hogar y le devuelva la paz a esa gente que está viviendo ahí adentro, ¿no? ¿Usted ha estado en lugares así? En algunos sí.
Y delante mío he visto cosas de esas, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, por ejemplo, que había un pocillito sobre la mesa de porcelana y salió volando, atravesó el ambiente y se fue a depositar allá en el suelo sin romperse, ¿no? Sin que nadie lo tocara. O mientras yo hacía la ceremonia religiosa de bendecir, había un llavero de cuero sobre la mesa y de pronto se cae al suelo sin que nadie lo toque. Es decir, el demonio estaba haciendo de la suya, o no sé lo que era eso, ¿no? Eso se llama infestación. La obsesión, ¿de qué se trata la obsesión? Hablamos Obsidere. antes de la casa embrujada y ahora la obsesión. Obsidere quiere decir girar alrededor de. Es decir, cuando el demonio, enojado, por ejemplo, con un hombre virtuoso como era el santo cura de Ars, lo perseguía y ya que no lo podía dañar a él, le dañaba la casa. Una vez se le quemó el colchón, porque le incendió el colchón el jergón donde dormía, ¿no? El padre Juan Bautista María Vianney, que era el santo cura de Ars. Y entonces él, que estaba confesando, dijo, ya que no pudo tomar al pájaro, le quemó la jaula, dijo, ¿no? Como riéndose de lo que había hecho el demonio. Él estaba confesando y siguió confesando. Y también lo vemos en el caso del padre Pío, que también es santo, o sea, el Pío de Pietrelcina, que a veces yo he visto fotos del padre Pío todo golpeado en la cara. De noche el demonio se le aparecía y le golpeaba la cara porque lo quería hacer disuadir de que dejara la santidad. Y también el caso de Santa Gema Galgani, que es una mujer que vivió en los primeros albores del siglo XX, que vivió también con fama de santidad, ahora ya es santa, que el demonio también le hacía 1000 perradas. Ella trabajaba en el servicio doméstico, el demonio iba y le daba vuelta a la mesa, ella había parado la mesa para la cena, daba vuelta a la mesa, quedaba con las patas para arriba de la mesa y los platos arriba, al revés, tenía que volver a poner todo en su lugar. El demonio le hacía esas maldades, eso se llama obsesión. Y por último está la posesión, cuando el demonio se introduce en el alma de la persona humana y la mueve desde el sistema nervioso central. Nunca le quita del todo la libertad, porque la persona sigue siendo libre, pero para que esa persona haya perdido una parte de su independencia y el demonio esté ahí, supone que él ha hecho alguna cosa mala o alguien le ha hecho algún maleficio, ¿comprendes? Pero padre, esto de personas que dicen escuchar voces que los obligan o les ordenan provocar daños o matar a otro, ¿de eso se trata? Eso se llama esquizofrenia befrénica. El 1% de la población mundial está enferma de esquizofrenia. De cada 6 enfermos que tienen las facultades mentales alteradas en un manicomio, de cada 10 enfermos hay 6 que son esquizofrénicos. Es la enfermedad mental más extendida y la que nosotros mejor conocemos porque tiene manifestaciones así con alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas especialmente. Por eso yo tengo que distinguir entre un paciente de enfermedad psiquiátrica y un paciente de ataques maléficos, ¿no? Los notables. Vamos de lleno a su trabajo, a su labor. Bueno. Porque ¿es cierto que usted ha tenido diálogos, conversaciones con el diablo? Pocas, porque el arzobispo me dice, no hables con el diablo. Pero el arzobispo nunca hizo un exorcismo y no sabe que no se puede uno quedarse callado. El diablo me dice, por ejemplo, esta me pertenece a mí. Y digo, ¿por qué te pertenece? Porque me fue consagrada a mí. Hablando de una endemoniada. Ah, sí, digo, te fue consagrada. ¿Y por quién? Ah, eso no te lo voy a decir. Y le digo, te vas a tener que ir de ahí, porque este que está acá, yo llevaba una cruz en la mano, te echó. Te echó a vos. Dice, a ese, me dice el diablo, yo ya lo vencí. Ah, sí, le digo, eso lo vamos a ver después. Y después, ¿cuándo era? En el exorcismo, cuando realmente el diablo tuvo que mandarse a mudar, y yo escuché bien clarito que dijo, abandono. Es decir, no podía seguir la lucha contra el exorcismo. De manera que el diablo es pura etiqueta y poco contenido. Así que nosotros los cristianos, los católicos, no tenemos que tener miedo al diablo. La Biblia dice que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Jamás dice la Biblia que hay que temerle al diablo. El diablo está derrotado para siempre y por eso lo que tenemos que tener es desprecio, rechazarlo y no ocuparnos del diablo, ocuparnos de las cosas que Dios nos pide para que seamos buenos cristianos. Yo quisiera hacer una pregunta, con mayor de mi respeto a la investidura del personaje que tienen invitado. ¿Qué significan los 3-6? ¿Qué
significa? Los 3, 6. Ah, es el número del anticristo. No es el número del diablo como la gente dice. Es el número del anticristo. ¿Y qué es el anticristo? Y el anticristo es una personalidad siniestra que vendrá en los últimos tiempos para querer posesionarse de la iglesia y ponerse en lugar de Cristo y, digamos así, desbaratar la obra de Dios. Pero Dios tampoco le tiene miedo al anticristo, porque Él ha creado una iglesia católica que está llevando la palabra de Dios a todos los rincones y que puede mucho más que el poder del demonio y que el poder del anticristo, que nosotros sabemos que todavía no ha nacido, no ha aparecido. Porque incluso el anticristo, los teólogos discuten si es una ideología o si es un hombre de carne y hueso como somos nosotros, ¿no? Todavía no está muy definido. Porque del anticristo habla poco el Nuevo Testamento y las pocas cosas que dice no están demasiado claras tampoco. Está un poco en el misterio del futuro que va a venir, del futuro que todavía nosotros no podemos vislumbrar. Pero el 666 es el número de la perfecta imperfección, porque 777 es el número de Cristo, 3 es el número de Dios, porque son 3 la persona divina, y 4 es el número del hombre, 3 y 4 son 7, y Cristo es el perfectamente. ¿Cómo hace para darse cuenta cuando llega? ¿Cuántas personas más o menos consultan con usted, no sé, por día? Muchas. No, por día yo no atiendo. Yo atiendo una vez por semana los viernes y más o menos repartimos numeritos como en el banco. Y cada uno entra con el numerito que le toca. Y son unas 25 o 30 personas, 30 números, porque a veces un número viene de una familia. Y digo, y en esa cantidad, que es un montón de gente, ¿no? Claro. En esa cantidad, ¿cómo hace para darse cuenta cuando hay alguien que viene por sugestión o hay alguien que tiene algún tipo de enfermedad? Hay que hacer lo que dicen los médicos, buscar la etiología del mal. ¿Qué es la etiología? Es la raíz. ¿Cuándo empezó a sentir esto? ¿Dónde lo empezó a sentir? ¿Después de qué cosa lo empezó a sentir? Y yo fui a una religión afro-brasilera y después empecé a sentir. Bueno, ya tenemos un principio. Eso se repite, ¿no? Sí, con muchísima frecuencia. Esto tiene que ver con lo que había dejado planteado Graciela, digo, ¿por qué cree que, y cada vez más, hay más y más personas que comulgan con determinados cultos? Claro, cultos que no son favorables para la paz de la persona. Ninguno que fue ahí quedó beneficiado y muchísimos quedaron perjudicados. La pregunta de Graciela era si usted cree que tiene que ver con, me parece, con cierto sector de la sociedad, ¿o no? ¿O Sí, sí, todos? también sucede en la gente de más bajos recursos, ¿no? Económicamente, porque a veces concurren para que les traiga suerte. Es una manera breve de querer medrar fortuna en este mundo, en lugar de hacerlo con el esfuerzo de cada día, hacerlo por medios mágicos, ¿no? Por medios así de tipo preternatural. Y en realidad que sin esfuerzo no se consigue nada en la vida. Así que ese camino no es aconsejable. Es interesante porque generalmente, digo, la persona que tiene quizás menos instructas cuestiones mágicas. Sí. Y la persona que es hiperintelectual, no todos, pero en una gran proporción, no creen nada. No creen. Cuanto más se crean estas cosas, más la gente se contamina con el mal, porque es como un imán que lo atrae, ¿no? Creer demasiado es sumamente pernicioso. Yo creo que hay que tomar una postura intermedia. ¿Y creer poco? Y creer poco a veces en estas cosas es mejor, porque uno no se acerca a la fuente del peligro, que es la contaminación espiritual, que es lo que esta gente está conversando esta mañana conmigo, ¿no? Hola Miriam, desde la zona sur. Hola Miriam, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Gracias a Dios hoy día bien, pero mi pregunta es concisa. Aquellos que hemos tenido acercamiento, o si bien no hemos practicado directamente el umbandismo, pero hemos estado en ritos, yo en mi casa por salvar un nacido, y quería salvar mi embarazo y tener mi bebé. El final de todo esto fue que mi bebé a los 3 días murió. Yo quisiera saber, al mantenernos en la misa o ir a las sanaciones que se hacen siempre católicamente, ¿sí? Podemos volver a tener una buena relación con Dios, nos limpiamos bien, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Porque tales prácticas como se nos ha pedido matar animales, prender velas, dar plata o joyas, o todo el dinero que pudiéramos para hacer algo. ¿A quién le dabas la plata o el dinero? Y a estas PAES o MAES
que decían que iban a salvarlo al bebé, y al final al tercer día falleció. Claro. Tal cual me lo habían dicho o me lo había maldecido mi tía y madrina. Yo quisiera saber esto, aparte de lo trágico, ¿no? Porque no pudieron hacer nada. ¿Cómo puede uno volver a tener una comunión con Dios y con su pueblo tranquila y libre de toda esta maldad, toda esta dañinada que hacen? Esa es la respuesta. Eso es la respuesta que estoy buscando. Muy bien. Sí, primero hay que ver si usted puede confesar, porque hay gente que puede confesar y gente que no puede. Eso tiene que hablar con el sacerdote de su parroquia católica, ¿no? Después hay que ver también que los que van a los Umbanda para pedir protección son los que no creen que Dios los puede proteger. Piensan que los Umbanda, que son una secta satánica, están por encima de Dios, que es el verdadero creador de toda la humanidad. Entonces estamos convirtiendo a Dios en una criatura, y a una criatura maligna como es el diablo en un verdadero Dios. Estamos haciendo una inversión de los papeles, ¿no? Ponemos al diablo por encima de Dios. Eso quiere decir que las personas que hacen esas tareas o que recurren a esas curaciones, sanaciones o limpieza, como le dicen, están absolutamente, radicalmente confundidas. Desde la raíz están confundidas, porque le están dando al diablo un poder que solamente tiene Dios, que es proteger a la criatura. Perdón que le interrumpa. Lo que pasa es que yo caí en eso por una persona católica también. No le echo la culpa a ella, me echo la culpa yo. Yo tuve la culpa de ir allí y pedir la ayuda, ¿no? Porque todo vino por San Jorge, que mataba al dragón, y el otro, y yo de golpe me vi que me prendían velas verdes, blancas y rojas, y luego después prendían velas negras, y que a San Jorge le daban otro nombre, en brasilero, y de golpe vi que se vestían de blanco y que danzaban y que mataban el animal, y recién cuando uno ve lo que está pasando y que lo salpican con esa sangre, uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Dónde me metí? Dios no es esto. Claro. Pero mientras tanto, Padre, nos invitan a rezar el Padre Nuestro y nos invitan a seguir al San, por ejemplo, ellos llevan mucho a San Jorge, a Jesús, al corazón de Jesús, hablan de María. Es terrible. Yo le digo que es terrible porque lo viví, me cuesta muchas veces comprender cómo pude haber caído, y sé que mi criatura está bien, está tranquila. ¿La bautizó? Sí, se llegó a bautizar. Y bueno, está en el cielo. Pero lo que uno ve es la necesidad de que otras personas no hagan lo mismo. Claro, no lleguen evitarlo. así, porque... Usted tiene que ir a la iglesia y confesarse con un sacerdote católico para pedir perdón por el pecado contra el primer mandamiento, que es consultar con esta clase de gente con que usted consultó. Pecado contra el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Exactamente. Hágalo, vaya a confesarse a la parroquia católica de su barrio. Padre, Y si lo hizo ya está libre de pecado. Es tan grande que la culpa que muchas veces pienso, ¿no? Si mi ejemplo no ha ayudado a otras personas a que se queden allí. Yo, gracias a Dios, salí. Y voy Y muchos son los que salen, porque se dan a cuenta de la mentira que es todo eso. la mentira, la perversidad, Ya lo la sé, maldad, ya lo el sé. egoísmo. Si yo me dedico a todo eso, ¿cómo no lo voy a Lo hacer? bajo que llega uno a caer, a matar a un pobre animalito, y a usted esa sangre mal usada, y a uno ahí comprende que Cristo murió por nosotros. Claro. Entonces, cuando uno comprende eso, si está centrado en Dios, si el Espíritu Santo de Dios lo ayuda a uno a salir, a darle la fuerza, pero así todo, Padre, siempre la culpa queda, Claro. el resentimiento, el dolor de lo que uno hizo. Y yo vivo yendo a las misas de bendición, y quiero saber, ¿uno termina limpio ante Dios o lleva esto por siempre? No, Dios la perdonó definitivamente después que usted le pidió perdón. Fíjese lo que pasó con el buen ladrón que murió en la cruz con Jesús. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que le perdonó el pecado. Había sido ladrón y Dios se lo perdonó. Quiere decir que en el corazón de Dios hay mucha misericordia.
Una vez que uno reconoce su pecado y pide perdón, el Señor se lo otorga. Él quiere el bien de todos los fieles, no quiere que nos vayamos al infierno con el diablo. No nos crió para el infierno, nos crió para el cielo. Eso, no dude usted nunca de la misericordia de Dios. No, lo que pasa es que... Usted no se perdonó a sí misma, digamos así, ¿no? No. Ahí no, está el porque problema. me di cuenta yo lo que había hecho. Claro. La locura que había hecho. Bueno, ya pasó. en que Mire, no señora o estaba- señorita, el pasado es un simple recuerdo, el futuro es una promesa. Lo único que existe es el momento presente. Sea usted fiel a Dios en el momento de hoy, en este instante que estamos hablando. Ujú. Y nada más. Lo demás olvídeselo. Miriam, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. ¿Puedo hacer de abogado, nunca mejor dicho esto, ¿no? De abogado del diablo por un instante. Dígalo, dígalo. En el caso que está contando Miriam, yo lo que le pregunto es, ella habló de un maleficio inicial, Claro. que después terminó con la muerte de Todo un eso, bebé. claro. ¿Por qué Dios permite eso? Digo, ¿por qué tiene más fuerza el mal en todo caso No es que tenga más el fuerza, bien? no tiene más fuerza el mal que el bien. Lo que pasa es que Dios le deja al hombre la facultad de elegir el bien y el mal, porque Dios no quiere que seamos marionetas, sino que libremente optemos por el bien. Por ahí nos equivocamos, pero ve sin embargo que de ese error ha nacido para ella el arrepentimiento. Ella está arrepentida y Dios la perdonó. El bebito fue bautizado y se fue al cielo, donde se ve que había tanto mal, sin embargo Dios está sacando también tanto bien. No nos tenemos que dejar impactar por la primera impresión que nos producen estos hechos, sino profundizarlos un poco más. ¿Pero en qué se sustenta la fuerza que pueden tener ese tipo de rituales? La fuerza se sustenta en el poder que el diablo le da a la gente que está aliada con él. Pero esa gente que está haciendo esos ritos y que practica esos ritos, esos no tienen salvación si no se arrepienten antes de morir. ¿Y quién me garantiza a mí que esa gente se va a arrepentir? Esa gente corre peligro de ir a las tinieblas exteriores para siempre. Pero mientras tanto hacen daño. Sí, pero Dios como Dios limita, Dios saca del mal, saca bien. No, le puse el caso de recién, de esta chica. Mm.